En medio del estado de emergencia que hay aquí en nuestro país, La Voz de América analizó la posibilidad de un plan Bukele en Perú para resolver la crisis de delincuencia. Alex Segura nos explica si es posible o no una estrategia como la de El Salvador. Vamos a ver. Antes de comenzar, repasemos con datos cómo está la situación. Hasta agosto de este año se han registrado 12.730 casos de extorsión a nivel nacional, lo que supone un aumento del 50% respecto a las cifras de 2022. Estas estadísticas revelan una situación alarmante. Cada hora se registran 2 casos de extorsión en el Perú. En este contexto, representantes del gobierno de Dina Boluarte plantearon la posibilidad de adoptar medidas del plan de seguridad de Bukele en El Salvador como solución. Y es que la población peruana está harta de la violencia y robos en las calles. Con este ambiente, el gobierno del Perú ha declarado el estado de emergencia en 3 localidades afectadas por un aumento de la criminalidad en la capital y el norte del país. El estado de emergencia, que sí te permite, detener a una persona o ingresar a un domicilio sin una orden judicial, es una medida adecuada. Pero lo que no veo muy adecuado es que llamen a las Fuerzas Armadas para colaborar, porque no va a hacer ninguna diferencia. Si no hay inteligencia policial, mira, pongas barreras o retenes con tanques, caballos, ametralladoras, no te va a servir de mucho. Y es que la posibilidad de adoptar medidas similares al plan de seguridad de Nayib Bukele ha generado debates y opiniones contrarias también en la comunidad internacional. Lo que vemos es, digamos, unas medidas que son un show mediático, sin un esfuerzo y una política de seguridad pública seria. La organización Human Rights Watch aboga por otras alternativas. A los grupos criminales se les combate con inteligencia y con capacidad investigativa, y es necesaria también una reforma de la policía de Perú para hacerla más eficiente. Sumamente interesante, y la gran interrogante que queda, o sea, ¿se puede aplicar este plan Bukele, lo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador, aquí en el Perú? Hay que tener en cuenta muchos factores que no hacen que nuestra realidad sea exactamente igual a la de El Salvador. En primer lugar, la cantidad de habitantes que tienes y cómo están distribuidos. El Salvador es un país que tiene un poco más de 6 millones de habitantes. En Perú hay 33 millones de habitantes. Solamente en Lima hay más gente que en todo El Salvador, casi el doble. Es complicado. Es interesante igual cómo lo miran. Son las personas que han entrevistado, son personas que conocen la realidad. Por ejemplo, José Luis Pérez Guadalupe, como ex jefe del INPE. Es importante porque una de las claves, además, en toda lucha contra la inseguridad ciudadana, contra la criminalidad, es tener cárceles. Y ya nos han dicho en todos los idiomas, todos los organizadores del mundo, que la situación de las cárceles en Perú es dramática porque el hacinamiento es monstruoso, ya no entra nadie, y eso hace que muchas veces digan, no, mejor que se vayan a su casa, mientras tanto las personas que obviamente se fugan. No hay cárceles, no hay un sistema de justicia realmente garantista, eficiente cuando se trata de combatir la criminalidad, y te queda solamente en la primera parte, ¿no? La policía captura, y después... Así es muy interesante lo que menciona no solamente Pérez Guadalupe, sino también ese experto de Human Rights, que señalan que no solamente se trata de que salgan las Fuerzas Armadas a la calle o que pongas tanquetas en las calles, se necesita una estrategia de inteligencia policial, que es lo mismo que coincide en Pérez Guadalupe con el especialista de Human Rights. Tiene que haber un esquema de inteligencia policial, pero va más allá y plantean también una reforma policial. O sea, como tú bien señalabas, no se trata solamente de que detienes una persona. Tiene que haber toda una reforma, no solamente en el sistema de policía, en el sistema judicial, en el sistema penitenciario, para asegurarte que esas personas que han detenido sean procesadas efectivamente, porque después te encuentras con que los detienen 15 días y otras están en la calle. Claro. O los mandan a una prisión y a los 2 meses salen. Imagínense la situación preocupante de una persona que denuncia ser víctima de una extorsión y que quien lo extorsiona vive en su barrio. Claro. Y el dueño de una panadería que lo están extorsionando en cualquier distrito no va a denunciar al que lo está extorsionando porque vive a 2 cuadras de su casa. Sabe dónde vive dónde viven sus padres, a qué colegio van sus hijos, dónde viven sus suegros. O sea, conocen a toda su familia, dónde viven sus hermanos. Entonces no los vas a denunciar porque obviamente tienes miedo. Claro, el plan Bukele además finalmente es un plan. Puede tener sus adeptos, puede tener sus detractores, pero sí es un plan. Concretamente hay todo un proyecto organizado que se ejecuta y que tiene resultados variados en función a cómo cada uno lo analice o qué priorice.
Acá en Perú no tenemos ningún plan. Han dado un estado de emergencia en 2 distritos de la capital, en 7 distritos de una provincia, en el caso de Sullana, y les preguntábamos justamente con nuestro QR si consideran que el INSE, por ejemplo, que tiene estos problemas de trata de personas, de organizaciones criminales que se pugnan el control de la zona de Rizo y alrededores, si también debe ser declarado en estado de emergencia. Pero más allá del plan del estado de emergencia, no tenemos ningún plan, a pesar de que el premier Otárola lo llama el plan Boluarte. Pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es? Es muy vago, es como medio gaseoso, o sea, no queda claro qué es lo que se va a hacer. Parecería, como señalan también esos expertos, que son medidas populistas, denunciar algo, pero cuando tú preguntas, bueno, ¿y cómo va a funcionar? Bueno, vamos a ir viendo, se está puliendo, se está ajustando. Salir a perseguir al juerguero, al que se pasó de las 12 en la discoteca. Esos no son las organizaciones criminales, pues ese no es el Tren de Aragua. Cuando la gente habla de que quiere mano dura, de que quiere sanciones, de que quiere capturas, no se está refiriendo al que se pasó en la discoteca o que puso la música muy alta en su casa. Pues no estamos hablando de esa gente. Así es. Ojo, que hay que tener en cuenta que en activar un plan más drástico está muy cerca de empezar a vulnerar los derechos de las demás personas. Cuando empiezas a detener, como ha ocurrido en El Salvador, por ejemplo, empiezas a detener a personas simplemente por una mera sospecha o por una denuncia, que en algún caso puede ser una denuncia infundada, terminas deteniendo a cantidades de inocentes y terminas procesando a inocentes de la misma manera como estás procesando a delincuentes sumamente avesados, con un largo historial de crímenes, de secuestros, de extorsiones, y estás procesándolo de la misma manera tal vez a una persona que robó el espejo retrovisor de un carro o el espejo de un carro. Entonces es muy complicado, es muy delicado y se necesita un plan bien estructurado para que funcione. De lo contrario va a ser una medida populista más. Vamos a ver qué pasa. Así es, vamos a ver qué pasa.